Talento local, oídos extranjeros. Su atención, por favor. Esto es Un Cuento Chino. Hoy es una fecha en la que hace 66 años se publicaba en los diarios el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volador en un campo de la región de Roswell. Es lo que se conoce como el caso Roswell. ¿De qué se trata? ¿Qué sucedió ahí? Hoy queremos hablar con Alejandro Agostinelli. Él es periodista, es ufólogo aparte, es divulgador científico también y es autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Se supone que lo que ocurrió hoy, hace 66 años, fue el punto de partida de un fenómeno que todavía hoy sigue suponiendo un misterio para el ser humano, la vida extraterrestre. Se le enciende la mirada a Luciano Banchero. Desmiento. Que enloquece con estos temas. A mí me da el chucho. A Banchero se le despierta y se te afilan los colmillos, Banchero. Hablamos entonces con Alejandro Agostinelli. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Luciano y Yumi te saludamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Contanos qué fue lo que sucedió en Roswell. En Roswell lo que sucedió es, para hacerlo resumidamente, porque es una historia larga, compleja y con algunos vericuetos poco conocidos, un día incierto del mes de junio, más bien hacia mediados de junio de 1947, un granjero de nombre William Bessel encuentra unos residuos en su campo, en un campo en el condado de Lincoln, en Nuevo México, una serie de residuos que le llaman poderosamente la atención porque, digamos, los encuentra a consecuencia de haber escuchado la noche anterior una explosión, ¿no? Esa es la historia que se cuenta, digamos, o por lo menos la historia que le contó a los militares cuando, digamos, decidió denunciar el hallazgo, unos 10 días después de que se diese en el estado de Washington, el 24 de junio de 1947, el caso más famoso, ¿no?, que es el caso de un piloto que se llamó Kenneth Arnold. El 24 de junio, el misterio de los ovnis tiene nombre, porque se empieza a hablar de platos voladores. Relaciona el granjero esto que encontró en el campo con el relato, digamos, de los primeros platos voladores, y los militares van un grupo de militares del Ejército del Aire de los Estados Unidos va al campo, levanta una serie de residuos que son los que había indicado el granjero, los incauta y emiten un comunicado donde informan precisamente esto, ¿no?, que habían encontrado uno de los famosos platillos voladores de los cuales se hablaba. La expresión plato volador o disco volador tenía apenas 10 días de iniciada, o sea, no. Sí. Cuando se hablaba de plato volador no tenía las connotaciones que le damos ahora de nave extraterrestre. En aquel momento el plato volador podía ser un arma secreta de una potencia enemiga, podía ser un artefacto volador experimental de los Estados Unidos. No había una idea clara sobre la procedencia o la naturaleza de esos avistamientos, ¿no? Entonces, claro, los militares que encuentran estos residuos en ese momento no lo pueden identificar, queda el misterio, se publica ese misterio y eso es lo que se celebra el día de hoy, la publicación de la primera noticia sobre el disco que fue encontrado en el campo de este granjero, que ese día era no identificado, o sea, ese día fue desconocido. Al día siguiente, un militar identifica los restos con un globo meteorológico. ¿Con un qué? Con un globo meteorológico. ¿Qué es eso? Con un globo de investigación de alta atmósfera, ¿no? Eso es lo que dicen al día siguiente. Okay. Obviamente, digamos, la historia ahí se cierra y no se vuelve a escuchar nunca más nada sobre Roswell hasta principios de la década del 80. En la década del 80 renace con toda la fuerza la historia, porque algunos ufólogos dicen que
junto con esos restos había seres extraterrestres. Alejandro, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo llegamos desde el momento en el que se produce este incidente hace 66 años y la publicación de supuestas fotos de la autopsia del extraterrestre que dicen venía dentro de la nave? Bueno, la autopsia es un fraude contemporáneo. Ahí está. El caso Roswell es un hecho histórico. O sea, Sí. algo cayó en el campo del granjero William McRae. Después vino Chiche y hizo una autopsia. Lo que hizo Chiche en realidad fue desmentirlo, porque en esa época yo tenía una columna en el diario La Prensa donde le hice una entrevista a un experto en efectos especiales, donde me decía que era muy fácil hacer esa autopsia, y en uno de sus programas, en uno de los programas de Chiche, le di la idea, le dije, mira, la verdad que sería muy barato hacer una reproducción de la autopsia, y él la hizo. O sea, él lo que hizo Chiche en realidad fue una réplica del fraude de un productor inglés que se llamaba Ray Santilli. Él sí, digamos, falsificó esta autopsia basada un poco en la historia mítica de Roswell, ¿no? ¿Y por qué crees vos, Alejandro, que según tu relato es como que nos engañaron y decidieron decir, bueno, esto fue un globo? ¿Por qué crees vos que decidieron ocultar información? Lo que pasa es que efectivamente lo ocultaron. O sea, en el 47 los estados, en la Fuerza Aérea Norteamericana, bueno, en ese momento todavía no existía como tal la Fuerza Aérea Norteamericana, estaba el Ejército del Aire, pero colaboraban una cantidad de departamentos en el desarrollo pónganse en contexto que estamos en los inicios de la Guerra Fría. Este globo, que fue interpretado como un globo meteorológico, en realidad formaba parte de un proyecto secreto que se llamaba Proyecto Mogul, dedicado a monitorear la actividad nuclear en la Unión Soviética. Estos globos lo que tenían eran unos micrófonos acústicos muy, digamos, de una alta tecnología para esa época, que estaban tratando de detectar precisamente a una altura estable estas vibraciones en lo que, bueno, finalmente ese proyecto fracasó, nunca detectaron nada, pero uno de esos globos, uno de esos racimos de globos son los que se habrían encontrado en el campo de McRae, según la Fuerza Aérea. Hablando de la actuación... Pero que no sí. nos dijo por qué no se ocultaban la información o por qué crees vos, Alejandro. Disculpe, Bueno, disculpe. claro, es exactamente eso. O sea, había algo que ocultar, que eran estos Sí. experimentos, ¿entendés? Y esto, por esa razón, dejaron correr la historia de los platos voladores, de los extraterrestres, hasta que a mediados de los 90 se desclasifica toda esta información del Proyecto Mogul y conocemos la versión de la Fuerza Aérea sobre este tema. El mito de Roswell Sí. existe, seguirá existiendo por siempre, porque cualquier cosa que diga la Fuerza Aérea siempre va a ser sospechado. A mí me parece que no es tan sospechoso por el siguiente motivo: participaron muchos científicos civiles en el desarrollo del Proyecto Mogul, que contaron su parte de la historia y contaron detalles muy significativos que dan lugar a entender qué fue exactamente lo que pasó, y que muy probablemente ese proyecto haya existido, y que lo que cayó en la granja de Brazel fue efectivamente lo que pasa es que es una historia mucho menos interesante que de la nave extraterrestre. Hablando de la participación militar en este caso, ¿qué hay de cierto en la existencia de... bueno, es cierto que existe un área 51, una base militar en ese sector, pero cuando hablan de que... O sea, ¿cómo surge el mito de que ahí está en este momento el extraterrestre que cayó en Roswell? Bueno, en realidad esa historia, la historia de los extraterrestres recuperados por el ejército de los Estados Unidos, asociados con Roswell y con otros lugares, no solamente Roswell, pero de esa zona, tienen bastante que ver con que era una zona donde había, en las bases aéreas estaba, digamos, era el lugar de donde se estaban desarrollando las primeras pruebas atómicas. O sea, había como motivos, los militares tenían como muchos motivos para mantener esos lugares a buen recaudo. Entonces daban lugar a enigmas, a misterios. Entonces no es de extrañar que fuesen lugares en donde se podía sospechar que algo ocultaban. Lo que pasa es, bueno, que estaban tan ocultos que
si estaban tan ocultos nadie se hubiera enterado, y la verdad es que el mito de los extraterrestres secuestrados por los militares norteamericanos es uno de los mitos más famosos del mundo. Con lo cual le fue bastante mal si quisieron ocultar algo, porque todo el mundo habla de eso a pesar de que no hay ninguna evidencia, ¿no? Ale, ¿por qué te llama tanto la atención a vos como para dedicarte a esto, para investigar y demás, el tema de los ovnis? Sabes que es un tema que me atrapó siendo muy chico y siempre te da como pena dejarlo del todo. Entonces uno siempre va encontrando excusas para seguir enganchado, ¿no? Siempre uno encuentra una buena razón para volver sobre el tema. A mí me fascina mucho la creencia humana, las creencias humanas, toda esa constelación de cosas en las que deseamos creer y que nos hacen más felices, que nos divierten, que nos ilusionan. Son, la verdad, que temas de interés permanente, ¿no? En mi caso también se da, aunque yo a veces cometo la tontería de encontrar una explicación o de desmitificar y pinchar el globo, como quien dice. Es un tema que a mí me fascina independientemente de cuál sea la respuesta final, ¿no? Me parece interesante, aunque la explicación sea racional, sigue siendo interesante que haya personas cuyas vidas están atravesadas por esta mitología. Bueno, hablamos con Alejandro Agostinelli, pueden leer su libro Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Gracias, Ale, por darnos toda esta información. No, por favor, también pueden visitar mi blog, factorelblog.com. ¿Cómo es el blog? Factor el Blog. Factor el Blog, perfecto. Sí. En el día en el que se cumplen 66 años de aquel titular que anunciaba que habían caído residuos que no se sabía bien qué eran allá en Nuevo México. William Bechtel encuentra unos residuos en su campo, en un campo en el condado de Lincoln, en Nuevo México, una serie de residuos que le llaman poderosamente la atención porque, digamos, los encuentra a consecuencia de haber escuchado la noche anterior una explosión, ¿no? ¿Qué tal? Contanos qué fue lo que sucedió en Roswell. En Roswell lo que sucedió es, para hacerlo resumidamente, porque es una historia larga, compleja y con algunos vericuetos poco conocidos, un día incierto del mes de junio, más bien hacia mediados de junio de 1947, un granjero de nombre... Un campo de la región de Roswell. Es lo que se conoce como el caso Roswell. ¿De qué se trata? ¿Qué sucedió ahí? Hoy queremos hablar con Alejandro Agostinelli. Él es periodista, es ufólogo aparte, es divulgador científico también y es autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Se supone que lo que ocurrió hoy, hace 66 años, fue el punto de partida de un fenómeno que todavía hoy sigue suponiendo un misterio para el ser humano, la vida extraterrestre. Se le enciende la mirada a Luciano Banchero. Desmiento. Que enloquece con estos temas. A mí me da el chucho. A Banchero se le despierta y se te afilan los colmillos, Banchero. Hablamos entonces con Alejandro Agostinelli. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Luciano y Yumi te saludamos. ¿Cómo están? Mito local, oídos extranjeros. Su atención, por favor. Esto es un cuento chino. Hoy es una fecha en la que hace 66 años se publicaba en los diarios el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volador en